Denos la bienvenida, maestra. Sí, gracias. Antes de empezar mi exposición, quisiera que escuchara un poquito la ponencia como introducción de historia de kimono en Japón, con maestro Segovia, por favor. ¿Sí? Gracias, maestra. Sí, yo me equivoqué. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, como la maestra Tanaka les comentaba, bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción muy breve acerca de lo que es el kimono y un poco lo que nosotros entendemos como mexicanos, ¿no? Antes de empezar entonces esta presentación, yo les hago esta pregunta. Como ustedes, como mexicanos, ahora sí que de a pie, y algunos, bueno, algunos muy doctos en la cultura japonesa, otros no tanto, otros es su primera vez. Les pregunto acerca de la indumentaria japonesa, cuando les preguntan que cuando piensan en la indumentaria japonesa, ¿qué se imaginan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? El kimono, ¿qué otra cosa? O sea, no forzosamente, pues eso supuestamente yo creo que lo imaginan para las mujeres, ¿no? Los hombres con la katana, ¿no? Sí, o sea, normalmente son, pues, para bien o para mal son estereotipos que nosotros tenemos como, pues, lo que se imaginan, ¿no? O sea, se imaginan a un japonés y no se imaginan a un japonés en jeans o, bueno, tal vez sí algunos de ustedes, ¿no? Pero muchos se los imaginan igualito así, o sea, las geisha, o sea, el clásico geisha, el samurai con su chomage, o sea, con su peinado y con sus dos katanas, ¿no? Porque es samurai, ¿no? O sea, y los ninjas, ¿no? Que en cuestiones de espías, así, con sus kunais y con sus katanas cortas y matando gente. Bueno, eso realmente son estereotipos, ¿no? Obviamente, estereotipos, pues, más bien como puestos alrededor del tiempo, o sea, porque ni siquiera es así como que en un espacio de tiempo específico. Y no se preocupen, o sea, los estereotipos aquí, ahora sí que aquí en China y en Japón existen, ¿no? O sea, también nosotros pueden ustedes preguntarle a un japonés, no, pues, ¿cómo se imaginan a los mexicanos? Igualito, ¿no? O sea, ellos dicen, no, pues es que son las personas al lado del saguaro, ¿no? Ya saben, el famoso cactus ese que está así, ¿no? El saguaro, que son esos de 2 metros, y vestidos o de charro, o con calzón de indio, ¿no? O ya un poquito más, o con su zarape, ¿no? O sea, ese tipo de indumentaria es generalmente la que a los japoneses les transmitieron los americanos después en la época de la Revolución Mexicana aproximadamente, ¿no? Como ustedes bien sabrán, que existen ese tipo de indumentarias, o la indumentaria tradicional, que para ellos, al igual que a nosotros, nos fascina el hecho del kimono y todo lo que es la parte de la historia antigua de Japón. A ellos también les encanta, pues, las indumentarias veracruzanas, el traje de tehuana, ¿no? O sea, cosas muy tradicionales que normalmente pues no se visten, ¿no? O sea, ni modo que andemos, imagínense, ¿no? Todas las oaxaqueñas o las chapanecas en traje de tehuana todo el día, ¿no? O sea, pues se asan, ¿no? Allá en esas áreas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta parte de la ropa de la época del Meiji, que es más o menos la indumentaria que por principio, en el sentido de vestimenta que se tenía, se nos viene de principio a la cabeza, aunque en esa época ya el hecho de que el kimono sea un traje tan difícil de poner, porque realmente toma tiempo, generalmente se necesita más de una persona. Si lo hace uno mismo, es un poquito trabajoso colocarse un kimono, tanto para hombres como para mujeres. Entonces se fue tratando de agregar un poco más de practicidad a la indumentaria japonesa, y entonces empezaron a utilizar no solamente el geta, que es bueno, ya la maestra Tanaka les comentará mucho detalle, los zapatos de madera, sino que se empezó a hacer un poco de fusión con la ropa occidental. ¿Por qué? Porque es mucho más útil, mucho más fácil de poner, mucho más fácil de quitar, y entonces en esa época empieza a haber como que un
un estire y afloje con respecto a cómo se vestían, o sea, tanto se vestían como occidentales, como se vestían con el estilo antiguo. Ahora, obviamente que con nuestra relación con Japón, pues es desde la era Edo, o sea, empiezan estas relaciones de México con Japón, con la llegada en primera instancia del samurái Hasekura Tsunenaga, hace 4 siglos en el puerto mexicano de Acapulco en 1816, y comienzan las relaciones bilaterales entre México y Japón, y se conmemoran en la capital mexicana, bueno, ya en el aniversario del 400 aniversario, que fue hace como unos 4 años, 5 años, en el cual vino hasta el emperador de Japón a celebrar dichos eventos, ¿no? Entonces, y se inició con una ceremonia del té, y si se dan cuenta también la vestimenta no era precisamente pues un kimono, o sea, va dependiendo de la época en la que se va haciendo, ¿no? También en esa época, para que más o menos se den una idea de la era Edo de los 1800, cómo era la indumentaria, era un poquito diferente. Ahí sí era kimono, ¿no? Entonces, de estos kimonos que se toman tiempo, hasta el hombre, si se dan cuenta, es un poquitito diferente al concepto que ustedes tienen del samurái, aun cuando el samurái ya estaba bien colocado. La vestimenta es un poquito diferente a la que ustedes se imaginan, ¿no? Como mexicanos de a pie normalmente. Otros a lo mejor dicen, no, yo ya lo conocía, pero bueno, estoy hablando en general, ¿no? Ok, también, bueno, para darle un poquito de contexto, pues, aquí la parte importante en donde México hay una importante inmigración de japoneses es en pues la parte principal es cuando llegan a Chiapas en 1887. Entonces fueron de los primeros países latinoamericanos a los cuales llegaron y empezaron a cultivar café, como se dan cuenta en esta fotografía de hace mucho tiempo, ¿no? De cuando llegaron aquí a México. Y en la principal migración que hubo fue después, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y llegaron aquí a suelo mexicano, y muchos de estos integrantes de esta comunidad pues se dedicaban a empresas privadas, ¿no? Y aquí hicieron pues bastantes negocios, ¿no? Ahora pues no se diga, ¿no? Con las automotrices y todo lo que hay ahora japonés. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues no realmente igualito que como nosotros, no andamos en calzón de indio, ni con cintos de balas, ni con el sombrerote, ni el bigotote, ¿no? O sea, así tipo Venustiano Carranza y eso, no. Ni Pancho Villa, ¿no? Es como que entre Venustiano Carranza, no, ¿cómo se llama? No, Zapata, ¿no? O sea, entre Zapata y Pancho Villa no nos bajan del estereotipo, ¿no? O sea, y ya sea aquí en Japón, o sea, y al lado del cactus, ¿no? Entonces también la indumentaria japonesa también ya es muy occidentalizada, o sea, ¿por qué? Porque pues es útil, es cómoda, o sea, imagínense a un japonés en pleno verano a una temperatura de 36, 37 grados en kimono, o sea, pues se va a asar, ¿no? Obviamente que para eso también existe el yukata, que también la maestra Tanaka se los va a comentar, ¿no? O sea, obviamente tenían que adaptarse a esas temperaturas para que pudieran estar cómodos, ¿no? Pero la indumentaria actual es bastante parecida a la nuestra. Obviamente que para eventos de tipo muy formal, el kimono se sigue utilizando, especialmente la mujer. Obviamente el hombre tiene la opción de colocarse kimono, pero es un poquito más abierto a usar traje el hombre. Las mujeres para eventos muy importantes, como ahorita el de la exposición del kimono, como pueden ver a la maestra Tanaka, miren, con su kimono muy bonito. Existe estas indumentarias para bodas, ¿no? Funerales también, son muy utilizados, y como se pueden dar cuenta son colores un poquito más sobrios, ¿no? La maestra Tanaka les va a explicar el sentido del color que viene en el kimono con respecto a la formalidad. Pero bueno, cuando son eventos así más o menos formalitos y no son ellos la parte principal del evento, como sería con los jóvenes, ¿no? En los eventos que cumplen la mayoría de edad, ellos tienen que mostrarse de una manera más sobria, ¿no? Entonces son colores más oscuros o más cafés o más claritos, para que al igual, o sea, recuerden que a los japoneses si algo son especialistas es en que
tienen que formar parte de la sociedad, pero tampoco tienen que estar así como que tienen que destacar demasiado, depende de la ocasión, ¿ok? Entonces eso se los va a explicar con mucho más detalle la maestra Tanaka. Y bueno, eso sería por lo que yo me toca decir en este momento para mí, y espero que disfruten mucho porque van a aprender bastante acerca del kimono con la maestra Tanaka. Muchas gracias.